Ahora voy a ir más fuerte. Ahora voy con los tapones de punta. ¿Quién fue el verdadero fundador de Apple? Steve Jobs, siempre. A ver, es fuerte, ¿no? De empresa, para mí la definición de empresa es ir a buscar rédito y tener una rentabilidad a partir. Esa es la definición de empresa. Digo, la visión es de Steve Jobs. Ideas sobran. Lo que faltan son personas que tienen visión, propósito y dinámica para adaptarlas y llevarlas adelante. Es como pasa con Bill Gates. Digo, la historia está llena de casos así. O mismo con Facebook. El momento de la idea era de alguien o no, era una inspiración, sí, no, pero el que tomó las riendas y lo llevó adelante es el que terminó siendo el apellido después del mostrador. Para mí, estos son los fundadores. Siendo abogado del diablo, para mí, ¿qué hace Steve Jobs si no tiene la idea del otro? Hace otra empresa, no sería Apple. Sin la idea, es la unión de dos personas que tienen una idea y la llevan a cabo. Sin la idea de Wozniak no existiría Apple, y sin la genialidad administrativa que tuvo Jobs no existiría Apple. Pero sin la idea, Apple no es Apple. Yo también opino que es Wozniak, que sí, él es el fundador. Más allá de la idea estratégica, uno tuvo la visión de negocio, pero sin la creatividad física, ¿qué va a vender? Peras. Bueno, pero no sería Yo como sumo una más. Sumo una más al revés. Cuando se va Jobs, deja de ser Apple casi. Pero tampoco ya estaba Wozniak. Cuando se va Wozniak, la idea de la empresa seguía. Y seguía Jobs. Cuando se va Jobs, es que se viene a pique y empieza a tener problemas Apple. Por eso digo, si no, por ahí al revés, pensándolo quién es prescindible y quién no, creo que ahí, por ahí termina siendo un poco más contundente. Cuando termina yendo y termina volviendo después, como que hay una trascendencia de quién terminó siendo más importante. Por eso, pero es lindo tema, es un debate lindo. No, igual también creo que hay un tema de, o sea, Wozniak no, o sea, si por él fuera, si no hubiese sido por el impulso de Jobs, él se hubiese quedado en HP trabajando para siempre, porque él quería, o sea, como que estaba tranquilo con eso. Creo que como que Jobs tuvo la capacidad de sacarlo de esa zona de confort y ofrecerle algo más, porque tenía talento, pero por ahí no lo veía tanto. Para mí es Jobs, aunque no soy fan de él, pero... Yo creo que igual que los chicos es Jobs, tanto un punto por el hecho de lo que decía, creo que fue Maxi, él cuando se va de Apple, Apple deja de ser Apple, e incluso él va y funda una empresa más, y creo que es cofundador de Pixar también. O sea, es el tipo atrás del mostrador de una empresa donde está todo el racionamiento y todo el negocio que va a surgir a partir de ahí. Y el tipo vuelve a Apple y le vende su empresa que fundó después de irse de Apple. O sea, esto es un negocio cíclico que el tipo crea y él sigue siendo atrás y la cara visible de la empresa. O sea, Apple tenía no sé cuántos desarrollos, el tipo vuelve, lo saca a todos y dice, no, acá vamos a vender 3 productos. Y refunda Apple. O sea, lo vuelve a lanzar. Creo que antes de que ingrese él a Apple de vuelta, las acciones habían tocado el piso más bajo de la historia de la empresa. Cuando vuelve él, hoy no sé cuánto está una acción de Apple, pero en su momento, cuando hasta incluso creo que hoy se cumplen 9 años de la muerte de él. En su momento, cuando él fallece, creo que estaban en $500, algo por el estilo, ahora no recuerdo bien, pero me parece que, sin lugar a dudas, él es el fundador. Yo cuando terminé de leer el caso, en particular se me generó una duda bien en particular, debido a un trabajo que tenía que hacer Jobs cuando estaba trabajando para Atari, y le pidieron en 4 días tener listo el juego Breakout, parece que así se llamaba, y le pagó a Wozniak, que fue el que hizo gran parte del trabajo, dijo, te pago la mitad de lo que me van a pagar a mí por este trabajo. Le pagó $350, porque se supone que eran $700 lo que le iban a pagar por el trabajo hecho. Se supone que después Wozniak, una década después, se entera de cuánto fue lo que realmente le pagaron a Jobs por este trabajo y se dio cuenta que fueron $5.000. O sea, y la duda que se me generó fue, si él se hubiese enterado de esa mentira, podría haber generado una falta de confianza y por ende quizás que no se llegue a fundar la empresa. Es difícil, ¿no es cierto?, decir, porque acá nuevamente está el tema de habilidades y va a entrar algo que para mí es clave, que quería que
entráramos a la cancha con el tema de las cuestiones de los valores y de la ética, ¿no? Entonces, habría que ver qué es lo que califica. Yo sinceramente no tengo la respuesta. ¿Qué es lo que califica a una persona como el verdadero fundador? Es un poco difícil decirlo, ¿no? Pero podríamos decir que fueron los dos. O que el verdadero no fue Wozniak para algunos, para mucha gente. Para mucha gente hubo más de... ¿Puede ser esto? Es que quizás si no hubiese estado Wozniak, yo hubiese hecho una empresa de otra cosa que no fuera tecnología, como claramente tenía visión, obvio que le interesaba la tecnología, pero por ahí se cruzaba con cualquier otro genio de la programación y de las computadoras y hacía otra cosa. Entonces, creo que son los dos, cada uno con su tema, y después obviamente Jobs es el que mantiene la visión y como que construye lo que fue Apple después, en todo caso, más allá de la fundación. ¿Puede ser que haya más de dos? Sí, bueno, si tuvieron una parte más que colaboró con el dinero, como fue Wayne, tranquilamente podrían haber sido 3, porque sin ese dinero no hubiesen podido lograr lo que lograron. Es que hay un montón de pequeñas ideas que fueron robando, obteniendo de distintos lados, y un montón de ayudas y un montón de cosas que hicieron que Apple fuese Apple. O sea, es lo mismo que cualquier pequeño emprendimiento que necesita un poquito de ayuda para poder crecer. Sin un poco de ayuda no se puede, por más que después quede o no quede como socio fundador o lo que sea, es una pequeña ayuda que en el comienzo sí sos una parte crucial para esa empresa. Interesante, ¿no? Porque, a ver, no es tan fácil, ¿no? Arrancar una compañía. A ver, el startup, obviamente, tiene estas cosas, ¿no? De la cuestión romántica, la cuestión medio, qué sé yo, medio hippie, medio de tirarse a la pileta, no hacer demasiados cálculos, ¿no? ¿Recuerdan cuando hablábamos ¿recuerdan cuando hablábamos de teoría y hablamos de John Maynard Keynes, que él decía el animal spirit? O sea, esa cosa así de instinto que tienen, ¿no? Pero claro, yo puedo decir, a ver, había alguien que era técnicamente genial. Había alguien que era un vendedor inigualable, ¿no? Porque fue a vender lo que no había. O sea, tiene que tener muchas, tiene que tener muchas virtudes, ¿no? Por ejemplo, porque ustedes saben que cuando alguna persona se tira a la pileta, enseguida le dicen es un vendehumo, o esto o aquello, ¿no? Entonces, Steve Jobs realmente era valioso. Ahora, el asunto es más o menos así, ¿no? Y bueno, por ahí voy a la película que es más gráfica, pero sin alejarme demasiado del caso, que es lo que quiero ver. Uno podía hacer, supuestamente podía hacer 90, 80, que sé yo, el primer pedido. El otro fue y vendió algo inexistente que dependía de ver si se podía o no. Pero lo cierto es que una de las cosas para poder fabricar es poder tener funding. Si vos no tenés funding, las ideas son extraordinarias, pero chao, quedan en una idea. Yo les voy a contar algo brevemente para que ustedes tengan una idea de qué estoy hablando yo. El año 2000 hubo en el mundo un boom de compañías tecnológicas. Estoy hablando de hace 20 años. Al estudio llegaban todos los días 2 o 3 jóvenes con proyectos para tener un portal. ¿Por qué? Porque había salido un portal de un argentino que se llamaba Roberto Cibrián Campoy, que se llamaba El Sitio. Y en muy poquito tiempo, cuando se hizo la IPO, el valor del sitio era más alto que el de Asindar, ¿no?
piensen y nos ubicamos 20 años atrás. Bueno, se volvieron locos todos los jóvenes que en realidad querían ganar dinero, ¿no? Otros querían, qué sé yo, hacer su propia vida, sus sueños, lo que quieras, pero básicamente lo que querían era ganar dinero. Primera semana de la locura, cuando esto empieza a enloquecer, primera semana la cosa no era una locura, pero casi todos los días había 1 o 2 personas que pedían entrevista porque querían hablar con nosotros por un proyecto. Yo atendí la primera semana hasta el jueves, miércoles o jueves. El jueves me cansé. Pasó mi hermano Daniel, ustedes saben, la consultora es una empresa de familia nuestra, somos casi todos los Tiganis. Entonces, bueno, hay de todo, pero también hay muchos Tiganis. Había un tío mío, mis hermanos y mis hijos. Y bueno, después hay otra gente muy valiosa, pero que se fue sumando después. Me senté con mi hermano y dije, mira, yo estoy podrido de escuchar chicos que vienen con ideas inconexas, que no tienen mucho sentido. Aparecía, qué sé yo, un tipo con un arito acá, con una maceta colgada de la oreja, y me decía que iba a ser una flor, que se iba a convertir en plástico, que primero era... Y yo le decía, bueno, ¿tenés un plan de negocio? ¿Tenés algo como para, bueno, a ver que yo se lo pueda acercar a algún inversor? No tenemos nada, pero no lo pueden hacer ustedes. Y bueno, nos asociamos. Bueno, era un poco difícil explicarlo esto, y yo no hacía esto que les voy a contar a ustedes, pero a ver, el emprendedor es alguien que cree en su proyecto, y si él no cree en su proyecto, nadie va a creer en su proyecto. Por lo tanto, si tiene una idea, tiene que tener también todo lo que esté en todos los activos que haya construido en su vida, si es que tiene mucho o poco, o préstamos o lo que fuera, y él se tiene que jugar la vida con eso. Entonces así le da una idea al inversor en que puede ponerle unos aportes. Pero estos chicos venían a plantearme que yo ponga el trabajo, la plata, las horas hombre que cuesta hacer un plan de negocio, un book, ¿no? Que viaje a Estados Unidos, que haga todo, y que bueno, si salía bien, éramos socios, y si salía mal, yo perdía unos 30 o 40 mil dólares. Claro, el jueves, eso ponele que empezó un lunes, el jueves yo ya estaba podrido, pero después venían de a 10 planes, de a 10 por día. Después se cansó mi hermano Daniel Tigani, que es el presidente de Azurra también, ¿no? De las motos eléctricas y eso, y presidente de la Cámara de Moto y todo eso. Después que se pudrió David Tigani, ¿viste? Y era una cosa de loco. O sea, si no está la guita, o si vos no tenés un plan armado, no hay proyecto. Entonces Macula fue alguien importantísimo, porque una cosa es tener una nota de pedido, una nota de ventas y un pedido por algo. Otra cosa es un tipo que sabe armar una máquina, y otra cosa es tener el cómo hacerlo. ¿Se entiende esto? Sí, sin duda. Sí, perfecto. Sí, totalmente. Bueno. Lo único que uno ve es que cuando vos ves la mirada del inversor, por lo general y en los proyectos tecnológicos o en este caso en particular, el inversor sabe o tiene una visión distinta a estos chicos que, bueno, el caso o lo que todos son chicos jóvenes que nunca estuvieron en otros proyectos ambiciosos. Entonces los dos inversores que están en el caso son personas que por lo general, con vasta experiencia, saben dónde están poniendo el dinero. Esa es como la diferencia entre los fundadores, que son los que tienen la idea o la visión de lo que quieren lograr a futuro con esa empresa como emprendedor, y después la mirada de un inversor que al poner plata tiene una evaluación totalmente distinta y por lo general una experiencia en el rubro donde va a colocar la plata. Claro. En algún momento, ustedes mencionaron a Wozniak, ¿verdad? Con el tema de la película, como que les vino el tema de la película y ahí
también lo unieron con esto. Y la pregunta es, vamos a ir entrando en tema, ¿qué debería Wozniak haber hecho con Jobs cuando él, cuando él toma nota de el comportamiento de Jobs, más que el tema de eso que pasó de entrada, que realmente fue, algo poco, qué sé yo, poco serio, ¿no? Decirle a un tipo que cobró muchísimo menos para repartir menos, y es una vivada. Eso yo no le llamo, yo no comparto ese tipo de cosas, pero bueno, cada uno, no juzgo tampoco, no juzgo. Pero, ¿qué debería haber hecho desde el punto de vista de ustedes Wozniak con Jobs? Pues ya sabemos lo que hizo, pero ¿qué debería haber hecho? Yo no sé si tengo, o sea, no sé si responder ahí, pero me gustaría compartir un poquito como de mi experiencia. Yo estudio ingeniería informática y, o sea, como que en la parte de ingeniería informática sí puede ser que hay como dos rubros. Hay personas que les encanta programar, pero es como un hobby y es algo que no lo hacen como un trabajo. En verdad les apasiona, es como un arte. Y hay personas que por ahí se van como a más lo comercial, ¿sí? Entonces yo creo que quizás Wozniak era de ese tipo de persona que como era su hobby, era su pasión, no pensaba que lo estaba haciendo para lucrarse, ¿sí? Para tener dinero, no le importaba ni siquiera eso, porque él pensaba que trabajar en una empresa toda su vida era su estabilidad. Y creo que por ahí lo que hizo yo fue tomar ventaja de eso y nada, o sea, sí, en cierto punto se podría decir que se aprovechó, no sé, pero, pero creo que es algo que es muy característico en el área de la tecnología, pasa mucho. Ajá, yo no conozco mucho, digamos, la vida de la tecnología, pero yo veo que han cambiado mucho las cosas, digamos, a nivel la evolución cronológica del tiempo. Pero a ver, ¿quién más tiene algo para decir? Yo lo que quería sumar es que generalmente en los emprendimientos tecnológicos el conseguir fondos y conseguir inversores generalmente no tiene que ver con la idea, sino que muchas veces los inversores eligen al equipo, eligen a las personas que están atrás de esa idea, por más de que estén verdes y por más de que no tengan una estructura, por más de que sean volátiles, por más de que sean, ¿no? Lo que sean, pero generalmente miran la capacidad que tiene el equipo, lo que creo que por ahí no sucedió o hubiese sido que suceda para que los dos permanezcan, ¿no? Y sigan juntos, es que ahora hay mucho más joint ventures y otro tipo de herramientas, digamos, más disponibles, por decirlo, que quizás hubiesen dicho, bueno, yo te doy la inversión, pero al mismo tiempo te doy esta capacitación y te ayudo a esto y de alguna manera contengo esos puntos débiles que tenían ellos dos como equipo y con sus fortalezas y debilidades. No sé si se entiende lo que digo, pero... Sí, se entiende bien. Creo que por lo menos a mí me ha tocado pitchear por mis emprendimientos y generalmente miran más el equipo y las habilidades de cada persona del equipo y cómo se llevan y cómo conviven o no conviven, más que la idea. Obviamente la idea es importante, pero generalmente la decisión se termina tomando por las personas que componen el equipo y sus capacidades. Sí, en los startups es así. Sí. Es así, es así. El tema es que las rondas de financiación, los diferentes rounds que hay, cada vez se va volviendo más complejo el asunto porque cada vez estamos hablando de más dinero y lo que el inversor elige es entre colocaciones de dinero más que en si son un country, si son una sociedad de country club, si es si en vez de ser un country club es dos ex estudiantes de UADES, pero después vienen otros temas donde
a ver, yo, si fuera consultor, si yo fuera el financial advisor y tuviera que ir asesorándolos a Jobs, imaginemos, una cosa imaginaria, y Steve, los dos Steves, yo soy su asesor y, bueno, yo a la próxima ronda de financiamiento, una vez que ya está Macula, Jobs y Bosniak no vienen más a una reunión conmigo de las próximas rondas. Esto es duro decirlo, pero es así. Conmigo, a ver, si voy yo, ellos no vienen, puede venir Macula conmigo, pero no voy con ellos porque ellos son impresentables para una ronda de financiación. Ustedes imaginen, década del 90, imaginen esto. En una mano, dos hippies que fuman porro y hacen, qué sé yo, están medio locos en un garaje, qué sé yo. Del otro lado, lo que era un banquero hace 30 años que solía ser gente cuerda en esa época. Hoy los banqueros, no sé, pero en esa época solían ser gente cuerda y conservadora. Me refiero a la banca de inversión, ¿no? Claro, el rol del financial advisor es tratar de cubrir las cuestiones de tipo profesional, las cuestiones de tipo diplomática, la diplomacia financiera, ¿no? Nosotros estudiamos, yo estudié en Estados Unidos, todo lo que es diplomacia financiera. Hay toda una cuestión de etiqueta, hay una cantidad de cosas que es, bueno, nosotros si no tenemos la experiencia de tener que hacerlo, medio estudiarlo nos parece medio loco. Igual uno diría, a ver, si no voy a ir a vivir afuera, no sé si vale la pena, pero ellos eran impresentables. Esta es la realidad. Por lo tanto, a mí me parece que hay un triángulo, ¿no?, entre la tecnología, el marketing y las finanzas, ¿no? Hay como un triángulo donde dan vuelta, de modo que es tan obvio esto, es tan importante esto, que más adelante Steve Jobs va a quedar fuera de su propia empresa. O sea, va a contratar la persona equivocada por la decisión, digamos, lo va llevando en forma correcta la consultoría, pero él contrata a la persona equivocada porque no tiene él la experiencia. O sea, a él le sale digamos, un problema que es un monstruo que él mismo creó, ¿verdad? Entonces yo quiero ver un poquito, quiero que analicemos esto. Skills. Vamos a ver skills. Ya dijimos tecnología, ya dijimos la parte comercial y la parte financiera. Lo próximo que viene es el network. ¿Y quién tenía network? Macula. Era el que tenía, además era el que tenía los skills para decir, vamos a convertir esto en una empresa, porque en un momento deja de ser un startup y es una empresa. Y estos dos tipos hippies, que tenían una buena idea, qué sé yo, no solo no tenían plata, sino que no tenían experiencia como ejecutivos, sobre todo como ejecutivos de finanzas. Por eso ustedes tienen una materia económica financiera dentro de lo que es comercial, porque ustedes tienen que tener una base, independientemente que algunos tienen carreras de grado afines, pero tienen que tener una base, si no es la especialización de la especialización de la especialización de la especialización, que en los 90 estaba a lo mejor un poco alentado, ¿no?, desde el libro aquel de Earl Rice que se llamaba Enfoque, y que propendía a que vos te especialices. Entonces, bueno, licenciado en Economía, máster en Economía, doctor en Economía, ¿sí? Cuando opinabas de un tema social hacías agua por todos lados. O sea,
de un tema social, quiero decir, no cuantitativo, o tenías que ir a vender algo y bueno, qué sé yo, podías hacer una hermosa presentación, pero rematar la venta. Ustedes que son gente de comercial. Yo, hace poco se fue uno de mis mentores, hace poco no, la semana pasada, uno de los hombres con quien yo aprendí a rematar ventas, que lo vi, yo lo miraba, era un genio, ¿no? Era impresionante, era un genio. La venta hay que rematarla. Entonces, yo les digo siempre a los CMO, que son ustedes, a todas las cohortes que me han tocado, marketing comercial macanudo, extraordinario. Lo único que les digo, si no saben vender, van a dar clases de marketing, porque la vida consiste en aprender, incorporar, comunicar, y después hay que convertirlo en guita todo, porque ustedes no eligieron medicina y tienen ahí una propensión a, bueno, no importa, yo voy a ir a atender pobres en la villa porque mi corazón... ustedes estudian CMO, vienen de carreras que son carreras diversas, pero están más o menos encaminadas a, yo quiero hacer negocios, por lo cual tienen muy poca formación social, en ciencias sociales, no tienen mucha lectura a juzgar por algunas cositas que yo he visto escritas. Entonces, ustedes tienen que ser vendedores, porque si no, no van a hacer guita, que es casi como el propósito de una carrera comercial que uno hace para no solamente destacarse como ejecutivo y salir en la tapa de las revistas de negocios, sino también para hacer algo con eso. Entonces, esto es muy importante, muy, muy, muy importante. Ahora, además de los goals, vamos nosotros también a pensar en términos de valores. Ahora quiero entrar yo a una parte que nos propusimos en WADE hace unos cuantos años, cuando dijimos nosotros tenemos programas que tienen casi 0 contenidos culturales. Yo trato de hacer algo, pero como adicional, ¿no? Como meter algún contenido cultural como algo adicional a lo que es los contenidos básicos. Pero claro, las maestrías profesionales no tienen contenidos culturales, y entonces la cuestión, mucho no podemos hacer. Pero bueno, ¿qué podemos hacer para aportar a la sociedad? Y lo hablábamos teníamos claustros docentes, donde hablábamos y tratábamos estos temas. Bueno, podemos aportarle a la sociedad profesionales que tengan valores, que ética y moralmente sean serios, ¿no? Y lo propuse yo porque en un examen un alumno había presentado un plan de negocio y bueno, estaba explicando cómo iba a ser el plan de negocio y estábamos ahí escuchándolo, el jurado y en un determinado momento, bueno, alguien, no fui yo, pero alguien le preguntó cómo iban a resolver un problema donde él iba a hacer cárceles privadas, qué sé yo, era una startup que, bueno, para que el Estado no gaste y para que, qué sé yo, bueno. ¿Y cómo iba a ser para que la policía, ¿no es cierto?, contribuyera, porque para hacer volumen, el volumen que había planeado era un volumen, digamos, el proyecto era escalable, ¿cómo iba a hacer con la policía de las distintas provincias? Que y él dijo, y bueno, usted sabe, en Argentina todo se arregla. Y la verdad que a mí me sacó de la casilla, porque yo no puedo creer que alguien vaya a una universidad a hacer un posgrado 3 veces por semana, calculamos que son alrededor de 72 horas de dedicación, el hecho de tomar, ustedes este año porque bueno, lo hacen por internet, pero hay que tomarse el tiempo de viajar 1 hora, otra hora para venir o media hora, hay que estar 3 horas ahí en la facultad, hay que darle 3 horas de romperse la espalda sentado, leyendo, haciendo ejercicios, preparando, digo,
para decirme que va a coimear a alguien para resolver un tema, viene a estudiar acá. La verdad que no me lo pude bancar. Le dije, mira, la verdad, si no me aclarás un poco más la situación, vamos a dejarlo acá y te voy a aconsejar que no sigas más, porque no tiene mucho sentido que alguien que va a resolver sus problemas comerciales coimeando haga una maestría. No tiene mucho sentido, ¿no? Así que después de ese episodio lamentable, empezamos a hablar de valores. Y bueno, coincidimos con los directores, con el rector, con el rector en ese momento, en que sí, íbamos a tratar de impartir valores. Entonces ahora sí me meto y uno el tema del dinero como motivación, ¿no? El dinero como motivación. Ustedes saben que hay una amistad, hay dos pibes que son amigos, que, qué sé yo, uno podrá criticarlo o no, que se acuestan y se fuman un porro, que no se bañan, qué sé yo, pero un día llega el dinero. Y el dinero empieza a cambiar las cosas, y esto es un dato de la realidad. ¿Qué reflexiones les provoca a ustedes el tema de cuando entra el dinero en juego en esta sociedad? Bueno, como que el caso cierra con el problema del pago de Atari. O sea, como que entenderíamos que, o sea, te da a entender que Wozniak es el más ético y que Jobs buscaba más la ganancia y no le importaba mucho la relación con su amigo, si es que es verdad que le subpagó por el laburo que le hizo en tiempo récord. Perfecto. Temas éticos son muy importantes en una economía que a nivel mundial está a punto de colapsar. Digamos, va a haber muchas cosas que hasta ahora no son valiosas que van a ser muy valoradas. Una de ellas es la ética empresarial y la ética profesional. Entonces vamos a dedicarle a esto una discusión, porque esta materia es asuntos económicos financieros y acá hay dinero, estamos hablando que, bueno, hay transacciones, hay venta, hay compras, hay gasto, o sea, hay ingreso, hay impuestos. Entonces, ¿cómo viene esta cosa societaria, no? O sea, hay sociedades de bolsa en Estados Unidos donde, qué sé yo, los socios no se conocen en Estados Unidos. Miren cómo arranca esto. Vamos a hacer una cosa ahora. Yo le voy a tirar los temas, tomen nota, por favor. Quiero que por 15 minutos yo me voy a hacer un lapso de 15 minutos y ustedes quiero que me digan cuáles son las fuentes de tensión entre un equipo que surgen en estas cuestiones, número uno. Número dos, los porcentajes que ustedes le atribuyen a cofundadores anteriores, amigos, extraños y compañeros solamente. O sea, ¿qué era esta gente? Número tres, ¿qué enseñanza nos deja el caso? Y luego vamos a discutir estas tres cosas en 15 minutos, ¿ok? Voy a estar tomando nota, quiero que me fundamenten lo que me dicen, o sea, que me digan esto, por esto y por aquello, ¿ok? Ok. En 15. ¿Estamos listos? Muy bien, a ver quién arranca entre los que no participaron primero y después los que ya han participado. Creo que, ¿Pablo? Sí. Fernando habla. Fernando. Creo que, analizando el caso, la fuente de tensión me parece que uno era el dinero para Steve Jobs. Y después la ambición que tenía, ¿no? Que no era relacionado a lo que quería Wozniak. Me parece que todo el tiempo Steve Jobs lo incentivaba a Wozniak, de alguna manera. Entonces ahí se generaba una tensión. Él podría haber sido un programador de calculadoras toda su vida, dijo. Yo lo que quería por ahí sumar, complementar con lo que dijo Fernando, era el tema de la parte humana, que en una parte del caso mismo menciona que
a uno de los primeros empleados de la compañía no le habían dado participación y a otros no sí. Y ahí es donde interviene Wozniak, que hay cierta tensión entre ellos, y creo que ahí queda en evidencia el lado humano que tenía Wozniak y la parte de Steve Jobs, que era como más restringida, más egoísta, por así decir. Sí. Yo le agrego a lo que comentaba Natalia, quizás una de las principales fuentes de tensión fue también el ego de los dos personajes, bueno, más que nada de Jobs, y particularmente yo la enseñanza que me llevo es que las buenas ideas de negocio son esenciales para cualquier empresa, pero también tener habilidades de management para poder mantener un buen equipo de trabajo es indispensable, pensándolo desde el punto de vista en que, por ejemplo, uno de los desarrolladores contaba que si no hubiesen trabajado para Marcula o para Scotty, directamente se hubiesen ido de la competencia, de la empresa. Entonces, si no tenés un buen manejo del equipo, creo que ninguna empresa es viable tampoco. Muy buena. Sí, yo quería agregar, Pablo, que me parece que también como una fuente de tensión es como inicialmente la idea de servicio o negocio como bien social que tenía cada uno de los cofundadores, o sea, qué buscaba cada uno con su idea, dónde quería que impacte a nivel social, para quién lo iban a hacer, cómo, o sea, estaba como muy marcada los ideales de cada uno, más bien desde el lado de utilidad social que como empresa, que por ahí fue enseguida el mote que vio Jobs, a diferencia de su socio, digamos, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Yo por ahí lo que agregaría es el tema de la ética en los negocios, que es igual de importante por ahí que conseguir un buen inversionista. Por ahí la plata no lo es todo. Al tener una persona con ética, haces que tu proyección y trabajo en equipo crezca. Creo que el individualismo de Jobs sirvió, pero no es la base del éxito. Sino que esta ética y esta gestión que tuvieron en el equipo hizo que sean lo que es hoy. Me gusta mucho. Profe, yo también quiero agregar el tema de los egos personales, muchas veces. Los egos. En la creación de estos proyectos tan importantes, el ego que manejaba en este caso Steve Jobs y la personalidad de Wozniak, yo creo que fue fundamental a la hora de empezar a que haya estas diferencias. Sí, tal cual. Esta cosa de amigo. Claro, amigo porque tenemos un interés en común también. Sí, yo tiro las relaciones y vamos construyendo sobre esto. ¿Amigos, extraños o cotrabajadores? ¿Qué era esta gente? Para mí eran conocidos. Eran conocidos. Porque un amigo no te va a andar, o sea, le estaba buscando la vuelta para poder no perjudicarlo. Es un líder que manipula la situación en algún punto, porque por eso no es un amigo. Tal cual, son cotrabajadores que tenían un interés en común y que se necesitaban mutuamente, pero a la hora de figurar, el ego personal predominó por esa pseudo amistad que había. Sí. Pero para Wozniak, Jobs sí era su amigo. Ahí me parece como que hay dos visiones diferentes. Por ahí Jobs no lo veía como amigo a Wozniak. Lo vi en una nota que hay tema de cómo mezclaba uno los sentimientos a la hora de hacer un negocio, y cuando uno lo ve, porque Wozniak sí lo veía como una persona, como una amistad, desde ese punto de vista. Y del otro lado era más una cuestión de una relación meramente de trabajadora, digamos. Era una amistad tóxica, porque, o sea, Wozniak estaba convencido de que eran amigos y Jobs un poco lo utilizaba, digamos. A ver, espera, eso me gustó un montón. Era como una amistad tóxica, desarrollalo. Porque, o sea, empiezan con intereses en común, se divertían, la pasaban bien, pero después Jobs se da cuenta de que lo necesita Wozniak para emprender el camino,
y saca un poco provecho de que Wozniak era como más generoso en la relación, y un poco el final del caso y el principio también te hace entender de que Wozniak se decepcionó porque no era a dos, o sea, doble la reciprocidad, no había reciprocidad, como que Jobs lo veía como, bueno, o sea, sos mi socio, y como para mí un poco se aprovechó de que Wozniak lo veía como un amigo, ¿no? Entonces era tóxico porque Wozniak daba y Jobs. Pero viene siendo como una amistad por conveniencia. Sí había. Empezó bien y terminó mal, como que por ahí Jobs se dio cuenta que le era más funcional. Había cierta. Abandonó el ego, pudo más que la amistad. Hasta que apareció el dinero y ahí es donde se empezó como a complicar un poco la situación. Claro, para mí, entre ellos dos había diferentes porcentajes entre lo que era amistad y lo que era extraño. Para Jobs, o sea, era más alto el nivel de extraño que de amistad, y bueno, para el otro claramente valoraba más la amistad, pero bueno, después se dio cuenta. A mí, en ese caso, me hizo acordar al caso de Facebook, en donde también pasó algo similar entre Mark Zuckerberg y Eduardo Saverin, que en su momento era como el gerente de finanzas, en donde, bueno, de ese lado, Eduardo lo planteaba como una amistad, más allá de los negocios, que bueno, que después desembocó en toda la creación de Facebook, y a medida que fue tomando volumen e importancia, Zuckerberg, él dice que lo traicionó, ¿no? En cierto punto, como que se centró en la importancia de la empresa, en acaparar su ego y en quedarse con todo lo que habían creado supuestamente en conjunto. Interesante. Pablo, sí, es re parecido, es verdad. No sé si será algo del mundo de la tecnología, pero como que son bastante similares las dos historias. Porque también Saverin puso plata, como que puso un montón de cosas que Zuckerberg no tenía, que si no, no hubiese existido. O sea, es la misma cosa. O sea, sin Wozniak ni Saverin no hubiese arrancado ninguno de los dos proyectos. Estamos identificando lo que es un hilo conductor, varios hilos conductores, para que podamos después, obviamente no tenemos que llegar a una definición, porque bueno, hay muchas maneras, muchas perspectivas para ver esto, y tienen que ver con nuestra propia perspectiva, nuestras historias, nuestra educación, nuestra ética, nuestra moral, pero hay un hilo, hay dos hilos conductores que me parece que identificamos. El resultado final de los dos casos es el mismo. Digamos, la persona más ingenua, o por así decirlo, no maliciosa, termina siendo la perjudicada en las dos situaciones, quizás por confiar en el otro y no enfocarse, por ejemplo, ahora de haber visto la película Red Social, el que pone la plata se confía y le firma los papeles como si nada, sin leerlos, sin dejar nada por sentado, y después cuando se quiere dar cuenta, su supuesto amigo, que fue terminando algo por conveniencia, lo dejó en la calle. Quería decir algo, pero es muy fina la línea entre los negocios y la amistad. O sea, creo que pasa muchas veces también en las empresas cuando hay que tomar decisiones que son por el bien de la compañía, y eso requiere, digamos, prescindir de ciertas personas o ciertas cosas que quizás son, digamos, importantes, digo. Es como que a veces es por el bien de la compañía también, ¿no? O sea, Steve después estuvo un tiempo sin manejar la empresa y nada, y sin embargo la empresa sin él no era nada tampoco. Entonces es como que, a ver, en un mundo ideal todos nos gustaría, creo, trabajar en empresas súper honestas, con manejos súper, digamos, rectos, pero creo que fue Sol Cirera que decía que también depende mucho de cómo uno es como persona, ¿no? Y de tratar de actuar siempre de la mejor manera y siempre quedarnos tranquilos con que uno actuó de la mejor forma, ¿no? Me parece que esa es, digo, mi opinión con respecto a lo que vi en el caso. Es muy interesante tu opinión, porque el objetivo que yo tengo es ir llevándolos a que ustedes saquen una conclusión, porque ustedes van a tener que tomar decisiones en la vida empresarial. Es decir,
en la vida empresarial hay relaciones, a veces hay amigos, a veces hay amigos, a veces hay extraños que después se convierten en amigos, a veces hay amigos que se convierten en extraños o en enemigos, y después está el coworking, que no significa necesariamente que somos amigos, pero digamos como que alguien dijo recién con mucha inteligencia, dijo, planteó el tema de los intereses de la empresa, ¿no? O sea, tiene lógica empresaria el tema de los intereses de la empresa. Ahora, acá tenemos una gran revelación que tenemos que aprovechar. Tenemos los intereses de la empresa, los intereses de las personas y los intereses colectivos, ¿no? De la sociedad. Porque, de la tecnología se alimenta el progreso. O sea, nosotros hoy estamos acá haciendo, digamos, este Zoom, no Zoom, este Teams, porque el Estado norteamericano, el Estado, no las empresas privadas, desarrolló Internet. Y luego generó un driving force para que el sector privado entonces empiecen a aparecer, ¿no? Estos proyectos tecnológicos, ya sea hard o soft. Y todo esto tiene que ver con, ahora metimos al Estado, ¿no? ¿Quién fue el que metió Internet? El Estado norteamericano con investigación, gastando plata, gasto público, aplicado a desarrollo de tecnología en favor de una sociedad que se desarrolla. Vemos después intereses de las empresas, o sea, vemos el interés social por un lado, y de bienestar general y de desarrollo económico y humano de un país. Después entra la empresa. Cuando la empresa ya entra a la cancha, empieza a haber intereses del sector privado. Y cuando empieza a haber intereses del sector privado, a nosotros nos pone en una lógica que tiene dos sombreros, ¿no? Para empezar, tiene dos sombreros. Tiene el de ciudadano, tiene el de ejecutivo, pero también tiene un tercer sombrero que es el de persona, ¿no? Yo soy una persona, o sea, Bosnia, que era un tipo con su, bueno, para cada uno podría ser, qué sé yo, no sé, para alguna de ustedes, de las chicas que no tienen novio, podría ser su novio. Para una mamá podría ser el hijo que soñaba, desde el punto de vista de su integridad, de su visión de lo que es la amistad por encima de lo que es los negocios. Para otra persona que a lo mejor fue entrenado como un dogo argentino, ¿no? A morder y a ganar, y a competir así, y a tener más, y qué sé yo, quisiera ser el hijo, digamos que su hijo fuera Steve Jobs o su novio o lo que fue. Bueno, acá hay un montón de componentes que tienen que ver con diferentes roles, que tiene que ver también con las compensaciones, ¿no? Porque, ¿qué recompensas hay? Bueno, ya les dije el otro día, para el empresario la recompensa es ganar plata. Para el académico, por ahí de repente como experto estuvo hoy, o como para mí, de repente para nosotros es el aporte científico que podemos hacer para que las cosas, de acuerdo a nuestra visión y a la de un jurado que después determina si nuestra tesis doctoral ha sido un aporte para la ciencia o no,
así con ese criterio se aprueba una tesis que no tiene nada que ver con una tesis profesional. Entonces, bueno, para ese el premio es ese, para otro es el dinero, y entonces ahí la ética y la moral, las cuestiones que sí tienen que ver con los negocios también, no es lo mismo. O sea, Pablo, sí. Perdón, quería agregar algo que me parece importante, porque Dale, que no es menor, favor. y que alguien dijo que parece como que es una tendencia de las tecnológicas de que pasa esto, y hay una realidad. El tema de que cuando uno funda una empresa y tiene una idea, la idea está basada en el producto o en el servicio, ¿no? Y eso es lo que uno trata de vender y que uno hace todo el negocio alrededor de esa idea, de ese servicio, de ese producto, y luego desarrolla o busca un inversor y demás. Pero en el caso de las empresas tecnológicas hay algo importante, sobre todo los startups, que es que el centro de la empresa nueva o del startup o del proyecto es el capital intelectual. Y eso genera mucho conflicto a nivel personal. Es imposible separar esos sentimientos que tienen. Más difícil que cualquier otra persona que diseñó, un diseñador industrial no va a tener tanto attachment como tiene esta persona, que es sin esa cabeza de esa persona que escribió ese código que no existe y que no lo puede reproducir otra persona, no existe la empresa. Y es ese peso, porque se vuelve un peso, ¿no? Una responsabilidad, juega un papel muy importante. Y para alguien, creo que como Wozniak o como los cerebritos, ¿no? Que uno dice, esa persona que es un cráneo y que tiene tanta capacidad intelectual para poder desarrollar eso, carece de otros skills que lo hace que no se pueda adaptar a estas situaciones y que salga perjudicado o beneficiado o lo que sea. Pero creo que no es menor considerar este tema, porque termina siendo, yo siempre, a ver, yo gestiono equipos técnicos y muchas veces digo, pará, todos somos reemplazables. Sí, todos somos reemplazables. Ahora, si alguien inventó un código que nunca a nadie se le ocurrió, ya no es cuestión de tener otra persona que sepa escribir código. Ya entonces es importante entender el peso que tiene eso sobre la persona, sobre ese socio, que nunca quiso ser socio, si vamos al caso, ¿no? Sí. Muy bueno, me gustó mucho, te felicito. Me parece un aporte porque, a ver, yo he tenido que trabajar y en mi equipo, bueno, en un momento llegamos a hacer en el estudio 19 profesionales y después teníamos el back office, ¿no? Pero los tecnológicos, a ver, había dos que en realidad eran más, eran 3 o 4, pero había dos que eran los tecnológicos de sistema, porque teníamos tecnológicos también, no podemos decir que no lo era, un ingeniero electrónico y un ingeniero mecánico, pero que estaban más para trabajar los temas de diagnóstico de producción, de layout de planta y todo eso. Ahora, los tecnológicos, nosotros teníamos dos, y eran gente, la verdad, para nosotros, ¿no? Lo digo con respeto y con afecto, eran un poco raros en cuanto a la forma de abordar los temas, ¿no? Por eso yo escribí las últimas 2 o 3 notas, escribí acerca de que cómo la economía, que es una ciencia social, no puede tener el tratamiento que el macroeconomista cuantitativista, que es una súper especialidad como la de José Luis, que estuvo hoy con nosotros, econometrista y todo eso. ¿Por qué? Porque, a ver, en la economía hay personas, independientemente de que en el Excel me sobra 1,5 millones de empleados públicos, ahí en total en una familia tipo estaríamos hablando de 6 millones de habitantes. Entonces, nos resultaba a veces difícil la integración de los tecnológicos porque sus conclusiones acerca de algunas cosas hacían abstracción de la cuestión humana. Y cuando vos, por ejemplo, vas a hacer un diagnóstico porque una compañía tiene problemas económicos financieros y hay que armar una reingeniería
para primero reestructurarle la deuda, después reestructurar la compañía para que tenga el tamaño óptimo, ¿no? Eso se llama resizing. Hay que hacer una nueva readecuación de tamaño. Los tipos decían, qué sé yo, a ver, ellos tenían una conclusión atendible, pero que no tomaba que no. Hay un contexto, hay gente en el medio, ¿no? Y hay que tener esa perspectiva porque las empresas en sí son personas jurídicas. O sea que, a ver, los objetivos de la empresa, los objetivos de una persona jurídica, de una cosa abstracta, los objetivos de, digamos, del equilibrio macroeconómico en la economía, qué sé yo. Pero resulta que yo hoy despido a una persona que llega a su casa después de mucho tiempo de trabajo en una empresa o después de poco, y tiene que comunicarle a su familia que está sin trabajo, que van a ver qué hacen para pagar las cuentas de acá en adelante, que se encuentra en el medio de una pandemia donde conseguir trabajo no es una cosa tan sencilla, no digo imposible, pero no es tan sencilla, y que varias de las cosas que se hacen en la casa van a tener que estar supeditadas a esta nueva situación. Entonces, lo que yo quiero traerles a ustedes, desafiarlos a pensar en que detrás de cada cuestión que nosotros analizamos en los negocios, hay epifenómenos del fenómeno principal que se produce. Es decir, una ruptura laboral, un tipo que eran amigos se hace el piola y lo decepciona al otro, dice, a ver, esta compañía, nosotros así no empezamos, le dice, flaco. Cuando nosotros empezamos, nuestra vida era, vos estás, y la pelea viene no por lo que nada personal, viene por un tercero, donde Steve Jobs dice, en esta nueva etapa, este tipo no nos sirve, dice, el problema es que vos no creciste y yo crecí. ¿Recuerdan esa parte? De la película, donde Jobs le dice a Wozniak, yo crecí, vos no creciste, ¿no? Como diciendo, entonces yo digo, a ver, ¿crecer qué es? De acá en adelante va a quedar gente en el camino y tengo que saberlo. Yo creo que sí nos tenemos que preparar para saber que en todas las etapas no va a estar la misma gente. Lo que no puede ser es que no nos duela nada. El tema son las formas, Pablo. Exacto. Eso es la cuestión de todo. La ética y la moral en los negocios pasa por las formas en que se realizan las distintas acciones y cómo se comunica. Claro, ¿no? Porque hay decisiones que, a ver, la decisión de una empresa es, no sé, una lógica de mercado, una estrategia. El tema es cómo se lleva a cabo eso. Si de un día para el otro te echan sin ninguna justificación, y me parece que hay una mala moral por parte de una empresa. Pero si te vienen diciendo, che, estás haciendo malas cosas, te lo vienen recalcando, y bueno, en algún punto esa decisión es como medio inevitable. Voy a cerrar porque son 15 con esta última, este último aporte que me parece muy bueno, que me habla de las formas, ¿no? Que en las empresas no es un tema menor. El tema de las formas lo trató Baruch Spinoza, si en algún momento tienen oportunidad de poder leer de Spinoza, es cine, Baruch Spinoza, el tema de las formas, ¿no? Por eso los cuadros, un Picasso tiene un passepartout y tiene también un marco, y bueno, no le vamos a poner a un cuadro de Picasso o a un Rembrandt, las formas, dice, al final tienen que ver con el fondo, y el fondo y la forma, las dos cosas son como un ida y vuelta, que en la empresa tienen mucho que ver. Yo para terminar, yo les cuento, llegar a ser presidente, CEO de una compañía, no es tan difícil, no es tan difícil.
durar en el cargo por muchísimos años tiene que ver con una casualidad, tiene que ver con suerte de haber dado con un lugar donde no estoy siendo sometido casi nunca a una exposición moral y ética personal que yo pueda aceptar o no, o a directamente, como me ha pasado a mí por lo menos en 2 oportunidades, llegar el momento donde uno dice, no, esto yo no lo voy a hacer, ¿no? Ahora, a ver, ni yo soy el Cisco Kid, no sé si ustedes ni saben quién es el Cisco Kid, yo no soy Batman, quiero decir, ni los tipos que agachan la cabeza y dicen, lo tengo que hacer porque tengo detrás mío, yo lo comprendo. Alguien me ha dicho alguna vez, me dijo, mirá, si yo vuelvo un día a mi casa sin laburo, me tengo que divorciar. Yo no podía entender eso, pero no lo podía entender. En mi vida eso no podría pasar, ¿no? Yo hace 40 años que estoy casado con la misma mujer. Y pobre, muchas veces he llegado a mi casa y dije, mira, renuncié. Bueno, nos sentamos, tomamos unos mates y le conté más o menos las razones y bueno, le pusimos onda, yo busqué otra cosa, he renunciado sin laburo, he renunciado sin buscarme laburo, no he tenido ¿cómo llamaría? La templanza por ahí, que es un skill de alguien que dice, macanudo, voy a empezar a buscarme algo y me las voy a tomar de acá y después, listo. No he tenido esa habilidad, renuncié, mandé, en esa época se mandaba una carta de documento, un telegrama diciendo renuncio a mis tareas y después lo expliqué. ¿Por qué? Para no dar lugar a que haya una negociación de convencimiento, de decir, no, quédate, mirá, firmalo porque es una licitación, que lo que pasa, que el presidente o qué sé yo, chao, renuncié. Esa es mi forma. Ahora, esto es una elección que como colofón les quiero dejar como coach de ejecutivos de alta dirección, quiero hacer un aporte adicional a lo que es la materia. Muchas veces no se van a cumplir los sueños que nosotros nos hemos valga la redundancia, no se van a cumplir los sueños que soñamos. Muchas veces en las empresas, en la realización económica, en el equipo que formamos o lo que fuera. Y entonces nosotros nos vamos a proponer cosas, algunas las vamos a obtener y otras no vamos a poder alcanzarla. Pero hay algo muy importante que es una conclusión que cierra todo esto. Hay cosas que nosotros nos podemos determinar a que jamás vamos a aceptar y que vamos a elegir nunca hacerlas. Y eso lo tenemos que hacer antes de llegar a ser CEO o de CFO o CMO o lo que fuera. ¿Por qué? Porque siempre va a llegar, si todavía no le llegó a ustedes, que no creo, porque si a mí a los 22 años vino el primer tipo que me quiso coimear, yo tenía 22 años y era gerente financiero, era muy raro en mi época, a los 22 años, un gerente, ¿no? Era casi imposible, pero bueno, era becario, Dios me ayudó, la verdad que me fue muy bien. Y tenía también, si ustedes no creen en Dios, alguno es suerte, si creen en Dios, dice Dios lo ayudó a este tipo. Si yo dijera que Dios no existe, yo soy creyente, ¿no? Dijera que Dios no existe, tendría que negar mi vida entera, entonces. Pero Dios me ayudó mucho. Pero sí es cierto que, bueno, a los 22 años ya tuve mi primera experiencia de alguien que me quiso coimear. Así que ustedes en algún momento van a experimentar alguien que los venga a coimear, alguien que le diga a la empresa, mirá, hay que ir a llevar esto a tal lado, o hay que hacer una transferencia o lo que fuera, o hay que ganar esta licitación, vos presentás esa licitación, firmala, ¿no?
sin darte opción, y bueno, uno tiene que tener para ese momento ya decidido qué es lo que va a hacer. Sí, también, profe, la ética y la moral de uno, qué papel juega cuando la decisión es tan importante, ¿no? Cómo uno se mantiene en su lugar. Sí, hay que pagar un precio, Julián. Para renunciar y decir renuncio de algo que es muy bueno, quizás tengo una muy buena remuneración, un reconocimiento, pero no va con mi integridad como profesional. Totalmente. Mirá, yo rescindí un contrato de una cifra de 5 ceros, ¿no? Una cifra alta de 5 ceros en euros. Pero no tuve la menor duda de lo que tenía que hacer porque, o sea, yo tengo muy claro qué cosas no hacer. Ahora, el costo de esas cosas, ¿cuál han sido en mi vida? Algunas veces. Y algunas veces estuve hasta 1 año sin laburar. O sea, por supuesto que tenía ahorros como para poder decir, bueno, tomé esta decisión, no soy tan valiente porque finalmente sí tengo con qué financiarme hasta que me consiga otra cosa, pero no es que me hacía ni el valiente ni no valiente, no pasaba por ahí lo que yo me planteaba. Pero hay que planteárselo, porque tenés que tener un tipo que te llama desde Jordania y te dice firmá y presentalo el lunes y vos tenés que tomar una decisión. O vas a tu casa y decís, este laburo donde entran 5 cifras, no, 5 cifras no, perdón, 6 cifras. 6 cifras. Que entran 6 cifras por año a esta casa, bueno, acabo de decir chau. ¿Por qué? Porque elegí yo lo que yo creo que me va a hacer sentir bien a mí y lo que va a hacer que mis hijos cuando estén en la universidad o en el colegio, donde fuera, no reciban un comentario indecoroso de su papá o mis alumnos que digan, bueno, el profesor es medio idealista, medio loco, es de Boca o qué sé yo, lo que quiere hacer, pero no es chorro, no es coimero, no es un tipo que esas cosas no podemos decir de él. Que en un punto de la vida no es un tema menor. Así que bueno, los felicito porque me gustó el intercambio, me gustó mucho los aportes que hicieron y los animo a reflexionar sobre estos temas. Los animo a reflexionar porque todos ustedes van a llegar lejos, entonces va a haber momentos donde hay decisiones que hay que tenerlas, tiene que salir automático, porque no te dan tiempo, tenés que resolverlo. Y entonces uno tiene que estar bien seguro. ¿Qué cosas elijo ser en la vida? A veces voy a poder o no voy a poder. Ahora, ¿qué cosas elijo no hacer en la vida? Eso va a depender siempre de nosotros. Bueno, los voy a dejar, que tengan muy buena semana, que la pasen lindo. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente. Buenas noches. Chao, gracias. Buenas noches.